Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos a esta 16ª sesión del curso de San Pablo. Saludamos a todos y les agradecemos todo lo que nos han comunicado y las interrogantes que nos han dado, que han servido para nosotros poder profundizar e investigar. Agradecemos también a todos los que se puedan comunicar con nosotros. Les recordamos las direcciones de trabajo que tenemos con este curso: www.diocesidesancristobal.online y el correo electrónico intropablo@gmail.com. También podemos anexarnos a una nueva modalidad de estudio que se ha creado, que el grupo de WhatsApp Areópago 1 y 2. Ya estamos bastante completos, entonces usted puede solicitar con un mensaje al WhatsApp al siguiente número para que lo ingresen en este grupo de WhatsApp de estudio al 0424 704 7202. Repito, el número 0424 784 7202 es correspondiente a un grupo de WhatsApp de estudio que se ha formado en medio de esta dinámica del curso con el nombre de Areópago 1 y 2. Ya estamos creciendo bastante porque nos dicen los encargados de las comunicaciones que estamos sobre las 1000 personas que integran este curso. Así que a investigar y a estudiar y a anexarse. Bien, imploramos la protección de San Pablo en esta 16ª jornada de estudio, que sea Él el que nos acompañe con la misión, que nos acompañe también en este viaje que iniciamos hoy a transcurrir con su persona, con su testimonio y de manera especial con la aventura misionera con la que Pablo nos intercede y nos anima. Que San Pablo nos ilumine en este día, que San Pablo produzca también en nosotros ese fuego de misionero, y también con su sabiduría y su parresía, es decir, su entusiasmo, acompañe nuestra vida. Bien, queridos viajeros, comenzamos hoy el segundo viaje. Saquen ese pasaje importante y revísenlo, el segundo viaje misionero. Entonces nos vamos a ir hacia el año 49 y año 52 de la era cristiana. Estamos con las maletas listas, saquen el boleto del pasaje y vamos a leer nuestros destinos para poder subirnos o tener el boarding pass en esta nueva barca que San Pablo nos invita. Nosotros estaremos viajando en este segundo viaje por unas tierras bastante hermosas como son. Iremos primero a Siria, luego a Listra, a Derbe, a Iconio, a Frigia y Galacia. Después nos embarcaremos hacia Trobade, Samotracia y Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea, Jerusalén y volveremos a Antioquía. De modo que es un viaje bastante largo, preparados porque iremos a comenzar esta experiencia con San Pablo. Recordemos que a nivel de cartografía actual estamos sobre la zona toda la zona que se denomina hoy como Turquía. Esta será la zona que vamos a visitar junto con la zona de Atenas. Turquía y Grecia estaremos caminando con San Pablo en este segundo viaje. Bien, el segundo viaje de San Pablo lo hace en torno hacia el año 49 al 52. Pablo recorre, como vemos de nuevo, las comunidades que él había visitado durante el primer viaje. En este recorrido se encuentra con algunas reacciones menos violentas que en el viaje anterior, pero estas no van a faltar y son bastante graves. Por eso este viaje va a ser un viaje muy determinante para Pablo. Nosotros en nuestra Biblia nos vamos a ubicar
en la sesión del segundo viaje, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, desde el versículo 36 hasta el capítulo 18, versículo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Repito, este viaje es importante porque Pablo va a obtener ciertamente unas reacciones menos violentas que en el anterior, pero no van a faltar y son bastante graves e importantes que resaltemos. El segundo viaje se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 22, y será el denominado viaje Ciclo de Grecia. Pablo llega al corazón de Grecia, a Atenas, y de allí va a proclamar uno de los grandes discursos hermosos y bien reconocidos por todos los estudiosos como el discurso en el Areópago. Por eso de ahí el WhatsApp que han creado, me imagino, que es uno de los grandes discursos de San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, iniciamos pues. Pablo visita las iglesias que él fundó en el primer viaje y se propone seguir predicando por el Asia Menor, lo que llamamos Turquía. Pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que vaya a Europa a predicar. Se encuentra con dos colaboradores, el evangelista San Lucas, a quien él va a llamar el médico amadísimo, y su gran amigo, que será Timoteo, que será luego su más fiel secretario y servidor, y a quien escribirá después dos famosas cartas que son reconocidas por su profundidad. Y recordemos que la segunda carta a Timoteo será como el testamento espiritual de San Pablo a la humanidad. Este segundo viaje se inicia por la motivación de Pablo de poder ir de nuevo a visitar las comunidades ya visitadas. Pero Pablo le comunica a Bernabé ese deseo de ir nuevamente a las comunidades. Pero sucede un inconveniente entre Pablo y Bernabé. Se separan de la misión que los había acompañado, y entonces, debido al hecho que Bernabé desea llevar a Juan Marcos, pero a Pablo no le había parecido bien el hecho de que Juan Marcos se separara de ellos mientras estaban en Panfilia. Este pasaje lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36 al 41. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien lo había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Bien, esta separación ciertamente es exigente para el mundo de la misión. Es una misión decidida. Y bien, Bernabé inicia una nueva visita a las comunidades de Chipre que ya habían participado en el primer viaje, e irá con Juan Marcos. Mientras Pablo, como hemos escuchado, toma a Silas o también a Silvano. Depende de la traducción que tengan, van a encontrar esos dos nombres, pero es el mismo, Silas o Silvano. Y arranca desde Antioquía de Siria, y parte el viaje para irse a Tarso, Listra, Derbe, Iconio, Frigia y Galacia, Troade, Samotracia y Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Será un viaje importante con el cual comienza Pablo y Silvano. El viaje, ciertamente, hacen un recorrido. Es un viaje que estará dedicado, en primer lugar, al fortalecimiento y a la estructuración de aquellas comunidades que ya habían sido fundadas por Pablo en el viaje anterior. Pablo es inquieto y él decide revisar cómo van las comunidades, y por eso la motivación del primer viaje es
encontrarse de nuevo con las comunidades ya conocidas o ya visitadas por él, y abre, lo único que este segundo viaje abre la dimensión, y Pablo se arriesga a ir. A la novedad de este viaje es que va a Atenas, a la ciudad filósofa del mundo griego y de la actualidad en ese momento. Pablo hace un recorrido luego de la separación con Bernabé. Pablo se parte de Antioquía, recorriendo toda la península y visitando aquellas comunidades que había fundado. Pablo va en primer lugar y atraviesa a Derbe, y después comienzan sus pasos hacia Listra. Más tarde siguen el recorrido de la región de Galacia del Sur, atravesando Misia y bajando hasta Troade. Finalmente, inquiridos por el Espíritu Santo, se dirigen a Macedonia. Macedonia será el centro importante donde Pablo va a permanecer bastante tiempo, y va a encontrar una gran riqueza para la vida espiritual y sobre todo de los viajes. Allí está, en Macedonia, están ciudades como Neápolis, Filipos, la Tesalónica, y también está la ciudad de Apolonia y Atenas, y luego él va a bajar a Corinto. Por tanto que el viaje, nosotros estaremos si revisamos el mapa, estaremos en la zona toda la zona de Antioquía y Pisidia, que es la Galacia y la Capadocia, y pasamos a la zona de Grecia. Por tanto, lo que sería actual Turquía y Grecia, estaría Pablo en este viaje. ¿Qué sucedió en este viaje? Al llegar a la zona de Galicia, es decir, donde está Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia, Pablo encuentra a Timoteo, encuentra a su fiel amigo Timoteo, quien a partir de ahora le va a acompañar. Así se dirige a Antioquía de Pisidia con la intención de ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió, y es cuando decide ir a Europa. Pablo, al encontrarse con Timoteo, lo invita a que sea parte del equipo de misioneros, pero porque Timoteo gozaba de una gran experiencia y estima dentro de la comunidad. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Bien, entonces en Troas, luego que él decide ir a la misión, Pablo tuvo un sueño en Troas. Allí estuvo una visión y entendió que tenía que ir a Macedonia a predicar el evangelio. En Listra tiene la elección de un cristiano piadoso, como lo dijimos, que es Timoteo, y comienza acompañante en esta etapa del segundo viaje. Timoteo va a ser un gran fiel compañero de él, y creo que en este momento, en la zona de Antioquía de Pisidia, en Timoteo se va a convertir en un gran acompañante. Sobre todo le va a servir en la zona de Tesalónica, porque Pablo, al llegar a Tesalónica, él va a ser otra vez expulsado en este segundo viaje, y Timoteo va a llevar el mensaje luego que Pablo es expulsado. Entonces, en esta elección viene marcado el curioso evento de la circuncisión de Timoteo, suceso de difícil interpretación teológica debido a las posiciones que Pablo mantenía con respecto a la ley y las costumbres judías. Aunque las cartas paulinas pueden introducir algún criterio de conveniencia con respecto a esta discusión de la circuncisión en la actuación paulina. El segundo hecho que va a resaltar este viaje es la insistencia de Lucas en aclarar al lector de una manera expresa la unidad de toda la iglesia. Esta se encuentra representada en conforme iban pasando las ciudades, les iba entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en el concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, Pablo había participado
de este concilio, por llamarlo así, y luego en este segundo viaje decide entregarle a las comunidades las decisiones que habían sido tomadas en este concilio en Jerusalén, y Lucas va a resaltar de una manera importante esta unidad de la iglesia. Otro hecho es la intervención del Espíritu Santo, que decide y dirige los pasos de Asia con una dirección hacia la ciudad de Macedonia. Pablo tenía la intención de dirigirse mejor a Asia, pero el Espíritu Santo le dice no. En sueños, como lo dijimos anteriormente, le dice no, es importante ir primero a la zona de Macedonia y a la zona de Grecia. Por tanto, Pablo obedece la voz del Espíritu y decide participar de dejarse guiar por la voz del Espíritu. Entonces, hechos resaltantes en esta primera etapa del viaje, es decir, mientras que estamos en las ciudades del Asia Menor, estaremos hablando de Antioquía, Tarso, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. El suceso más conmovedor es la elección de Timoteo, la entrega de las conclusiones del Concilio de Jerusalén a las comunidades, y la participación del Espíritu Santo, en la cual Pablo se deja guiar de manera singular por la voz del Espíritu. Bien, luego de Antioquía, Pablo va a pasar a otra zona, que es la zona de Filipos, que una nueva zona va a estar conocida, que va a salir desde Troade, y él va a embarcarse hacia esta zona de Filipos. Entonces Pablo parte esta zona, este capítulo, toda la narración de Filipos estará concentrada en Hechos de los Apóstoles 16, 11, 40. Pablo parte desde el pueblo de Troade y se dirige en barco ciertamente a la isla de Samotracia, y desde esta al puerto de Neápolis. Estamos entrando ya a la zona por decirlo, del mundo que conecta con el mundo griego, Macedonia y Grecia. Por eso toma una barca, porque tiene que pasar hacia la isla que está entre el Troade y a la Neápolis y Filipos. Pablo pasa allí y se centra hacia Filipos, donde tendrán lugar los hechos más importantes de este segundo viaje. ¿Por qué? Porque es una zona nueva para Pablo. La zona a partir de Filipos es una zona nueva. Pablo en su primer viaje no había llegado o no había pasado de la isla de Samotracia hacia Macedonia y Atenas. Lo que es ahora cruzar el Turquía y saltarse en mar ciertamente hacia Grecia, toda la zona de Grecia. Entonces Pablo inicia una nueva experiencia, cuando entra a Filipos inicia una nueva experiencia con su segundo viaje. Pero Filipos va a ser una comunidad importante para Pablo, porque van a recibirlo con bastante acogida, que luego de una cierta manera se van a encargar de la vida y del quehacer de Pablo en cuanto a cuidado personal de Pablo. Filipos va a estar muy pendiente de la vida personal de Pablo, porque le va a enviar incluso dinero, va a estar recogiendo colectas y le va a enviar cuando él está en Tesalónica, y cuando está en Corinto, él va a manifestar que Filipos está muy agradecido de esta comunidad por las atenciones que tienen con él. Y de hecho, pues lógicamente luego le va a escribir una carta a la comunidad de Filipos. Enseguida que recibió esa misión del Espíritu Santo, que se dirigieron a Filipos, en Filipos había una cosa que no tenían las demás comunidades en las cuales Pablo había visitado en el primer viaje. Filipos no tenía una sinagoga. Entonces solo había un lugar donde la comunidad se dedicaba a orar. No se dice qué tipo de lugar, pero lo importante es que Pablo aquí, el hecho de que no haya una sinagoga específica para recibir a los judíos, ya nos está abriendo de una perspectiva misionera, nos está abriendo el ángulo de misión de Pablo. Entonces allí el Señor tocó el corazón de dos personajes importantes de manera especial, de una mujer llamada Lidia. Ella se convirtió al Señor
junto a todos los de su casa, y Pablo pasa un tiempo allí. Y también había allí una adivina que indicaba que eran Pablo era un hombre de Dios. Pablo se enojó muchísimo y expulsó el demonio que atormentaba a esta adivina. Esto produjo un total rechazo a Pablo de parte de los dueños de la esclava, que hicieron que Pablo y Silas fueran a la cárcel. Ciertamente, de esta adivina los que estaban, los que la compraron para hacerla como una esclava de su servicio de adivinación, le producía dinero, y esto ocasionó rabia a Pablo, porque ella decía que Pablo y Silas eran como dioses, y dice, no, esto no es así. Entonces Pablo expulsa al demonio, y lógico, el fruto de esa expulsión no fueron como las alabanzas que uno encuentra o la admiración en el Nuevo Testamento cuando Jesús hace milagros. Este milagro a Pablo le sucedió todo lo contrario, terminó en la cárcel. Entonces, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y cuando estaban orando, hubo un terremoto que hizo que las rejas de la cárcel se abrieran. Cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, se iba a quitar la vida. Pero al momento Pablo le gritó que no se preocupara, porque estaban aquí todos los carceleros. El carcelero esto le impresionó muchísimo y dijo que le dijo a Pablo que qué se necesitaba para ser salvado. Pablo le contestó que es necesario la frase típica y necesaria en nuestra vida espiritual. Para la salvación es importante y solamente creer en el Señor Jesucristo. Así serán salvados él y todos los de su casa. Esto es en Filipos, este pasaje se recuerda muchísimo, porque lo más lógico era que al abrirse las puertas, pues todo el mundo se fuera. Pero Pablo no, Pablo se mantuvo ahí, fiel a la prisión, porque en el fondo era fiel a la predicación y al acontecimiento que había sucedido en momentos anteriores. Entonces Pablo comienza su predicación en Filipos con los elementos típicos que se tiene de la predicación de Pablo, que va a la sinagoga, anuncia el mensaje del Señor, sobre todo las insistencias en el tema de la resurrección del Señor, y luego va a nombrar ciertos delegados de la comunidad que se van a encargar del cuidado de esa comunidad. Ese es un poco el esquema de Pablo. Entonces, en conclusión de la estadía de Pablo en Filipos, es decir, en la entrada a Macedonia, Pablo tiene de manera particular la distinción que va a Macedonia, entra a este mundo nuevo, para él es por la gracia del Espíritu Santo, quien le pide que vaya, en vez de ir a Asia, vaya primero a esta zona de Macedonia. En segundo lugar, vamos a tener la oportunidad de que Pablo se va a distinguir o va a encontrar discípulos en Filipos. Su representante de este discipulado es Lidia, es una mujer que va a acoger la palabra del Señor y anuncia esa palabra que el Señor le ha otorgado. Entonces Lidia va a adherir su corazón a la voz del Señor, a la escucha del Señor, y esta adhesión de su corazón o apertura al corazón de la palabra del Señor, en el fondo es una conexión bellísima del mundo de la sabiduría. Todo el que abre la experiencia a la apertura del corazón a la voz del Señor, en el fondo se está expresando el mundo de la sabiduría, el mundo de la sapiencia en la Sagrada Escritura. Nosotros teníamos una experiencia importante en el Antiguo Testamento, que es la experiencia de Salomón, uno que abre el corazón a la escucha del Señor, y el Señor lo representa como un hombre sabio. Aquí Lidia se va a jugar ese elemento, pero con un personaje femenino, un personaje que abre el corazón a la palabra del Señor y se adhiere completa en el camino del discipulado de Pablo. No dice que es una discípula de Pablo como al estilo de Timoteo y Silvano, no, sino una discípula de la palabra del Señor, de la apertura
esa apertura que todos nosotros tendríamos que tener en el mensaje del Señor. Que en conclusión Pablo guarda un cariño muy especial hacia los habitantes de Filipo, y a ellos va a dirigir esa carta hermosa, que es una carta de las más cariñosas de Pablo al mundo de los filipenses. Entonces entramos en este mundo de Filipos, que como lo dijimos anterior, va a ser un mundo bastante importante para Pablo. Quisiéramos que en esta sesión quedásemos aquí en Filipos, porque luego vamos a entrar a otra comunidad en la próxima sesión, una comunidad bastante importante para el mundo de Pablo, como es la comunidad de Tesalónica. Importante, ¿por qué? Tesalónica va a ser una comunidad que Pablo tiene unas semillas, encuentra semillas del evangelio, por decirlo así, de los antiguos judíos perseguidos del martirio de Esteban. Todos se ven dispersados, algunos es probable que hayan llegado hasta Tesalónica, y en Tesalónica va a ser una ciudad principal. ¿Por qué? Que lo veremos más adelante en la próxima sesión, porque Pablo va a escribir su primera carta, y esa carta, aun cuando no la escribe en Tesalónica, está dirigida a los tesalonicenses, pero es el primer escrito de San Pablo. Es donde surge la primera necesidad de escribir San Pablo al encontrar la realidad que está en Tesalónica. Y no solo va a ser el primer escrito de San Pablo, sino que también la primera carta a los tesalonicenses se va a convertir en el primer escrito del Nuevo Testamento. Por tanto, estamos ante una comunidad que es riquísima por su historia, por la importancia, y pudiésemos decir que a partir de los eventos conocidos en la comunidad de Tesalónica se empieza a construir o a reunir todos los escritos del Nuevo Testamento. Por eso es como la ciudad de origen de escritura, o la que impulsó su testimonio, la que impulsó a la necesidad de mantener por escrito la experiencia de fe de la cual nosotros todavía podemos gozar. La carta de Tesalónica no se escribió en la comunidad, sino que se escribe en Corinto. Luego que Pablo la conoció, la compartió con ellos, su reflexión sobre lo que iba a escribirles la hace en Corinto. Pero como ciudad simbólica, símbolo para nosotros real, desde allí podemos decir que nace la experiencia escrita, es decir, del Nuevo Testamento. Bien, apenas que hemos recorrido hasta ahora, hemos recorrido la zona de Antioquía, la zona de Antioquía de Siria, y hemos pasado a la zona de Antioquía de Pisidia hasta llegar a Troade. Ahí abandonamos esta comunidad, que es la comunidad, por decirlo así, de la Turquía actual, y nos dirigimos hacia la Macedonia, que es la actual, toda la parte donde comenzaría la actual Europa. Ahí está Grecia, está por supuesto la capital Atenas, y está luego más abajo Corinto. Hemos hecho un paso, este importante porque Pablo ha dado un paso bien grande en extender su misión. Les recordamos la comunicación con nosotros, que para mantenernos activos en este curso, www.diocesisdesancristobal.online, y el correo electrónico intropablo@gmail.com. También les recordamos que pueden solicitar su inscripción al grupo de WhatsApp Areópago 1 o 2, que manda enviando un mensaje al número 0424-784-7202. 0424-784-7202. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesisdesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.